Buenos días y buenos días a todos y muchas gracias. Hoy es, en primer lugar, un agradecimiento también a los medios, a los periodistas que tanto nos habéis cubierto durante toda la temporada, y también agradecer a Varadero y a Cabrera, pues que siempre nos tienen aquí muy presentes. Hacer una pequeña valoración, en primer lugar, de la temporada actual, y para hacerla, para mí lo más importante es, para analizar un poco después lo que viene a futuro, es hacer de dónde venimos, ¿no? Ayer lo comentamos en el Consolat, es un proyecto muy joven, arrancó en julio de 2023, en una rueda de prensa julio de 2022. En julio de 2022, en una rueda de prensa, donde arrancábamos un proyecto muy ambicioso, con mucha ilusión en la Liga EVA. Y a partir de aquí, pues bueno, empezamos a unar esfuerzos entre todos para crear esta vinculación, este entusiasmo a nivel emocional entre aficionados, prensa, jugadores, y sobre todo crear una estructura que pueda ir a consolidar lo que hoy, pues para mí ha sido un éxito absolutamente rotundo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues en la Liga EVA, poner en valor que ganamos y quedamos campeones de la Liga EVA con más de 160 equipos. Para nosotros el año pasado, más que un proceso de derrota, fue un proceso de aprendizaje, que por suerte lo pudimos salvar. Tuvimos ahí la capacidad de resiliencia y la mentalidad fría de poder entender de que muchas veces en el deporte tampoco no todo vale. También hay que reconocer que en los momentos complicados siempre nos sentimos arropados, y para mí eso fue un motivo de orgullo para poder tirar adelante, ¿no? Aprendimos muchas cosas, una de ellas que tiene que haber siempre una pieza fundamental dentro de un proyecto, que es desde ahí donde pivota todo a nivel deportivo, que es la figura del entrenador. Poner en valor, pues evidentemente hoy a Marco Justo podía parecer oportunista, pero creo que desde el principio de temporada hemos sido muy claros en que creíamos que desde el primer momento habíamos contratado un entrenador de proyecto, más que un entrenador que, aparte de su bagaje y experiencia en la Liga ACB, pues nos ha hecho vivir momentos, situaciones muy buenas, y sobre todo que ha interpretado y entendido que esto es un club que tiene que crecer, que tiene que aunar esfuerzos a nivel de medios y a nivel de patrocinios, y se ha preocupado mucho también de la parte deportiva y técnica y táctica, pero también de aspectos de comunicación. Hemos estado muy en contacto con él permanentemente, hemos alineado mucho la filosofía y los valores, compartíamos muchas charlas conjuntas, ¿no? de cómo sobre todo gestionar personas, porque al final no hay que obviar, ¿no? Que los jugadores son personas y que te pasan también sus momentos, tienen también sus situaciones, y creo que en ese sentido pues hay que decir que el año para nosotros ha sido histórico a todos los niveles. Cuando tú compites y juegas 28 partidos en total y pues ganas 24, pues pocas cosas se pueden decir, ¿no? Más con la liga regular y la fase de ascenso, y hemos aprovechado la primera bala que teníamos para poder ascender a la primera FEP. Cuando me preguntan si era lo que esperábamos, lo único que esperábamos, y además lo decía el entrenador permanentemente, era trabajar duro, trabajar en el día a día, intentar crecer como proyecto, crear un sistema de trabajo y que los jugadores se sintieran del momento implicados. Cuando compites y juegas lo que hemos jugado, puede pasar cualquier cosa. Ya vimos que fuimos a Cáceres y contra el primero de la otra conferencia, pues en Cáceres lo pasamos muy mal. De hecho, vinimos aquí muy tocados. Tuvimos que revertir la situación, y lo que pasó en Somos el otro día, el sábado, yo creo que ganamos dos veces, ¿no? Ganamos el partido por un lado, y por otro se demostró que Mallorca, que la isla, pues llenó Somos, creamos un ambiente y una atmósfera. Yo recuerdo, porque ya acumulo experiencia, por no decir que soy un poco mayor, y me recuerda la época de Poraz y Sirius, ¿no? Cuando ya realmente Somos se llenaba. Pues hacía mucho tiempo que no veía un Somos tan lleno, y los que estamos aquí presentes, bueno, hay algunos que son un poco más jóvenes, no lo han visto, pero lo cierto es que vimos un Somos lleno a abarrotar, que el mallorquín, que nos tildan a veces de fríos, pues también apretó, fue un jugador más, y lo que pasó al final, me decían ¿cómo te sientes? Y yo digo, me siento como en una película, ¿no? Porque durante toda la semana estuvimos soñando tanto en ese momento, que en el momento que pasó casi como que no nos lo creíamos, ¿no? Más allá de todo esto, esta semana está siendo una semana muy intensa a nivel de festejos, pero por otra parte también no quitamos foco para nada a que lo que hemos conseguido implica una gran responsabilidad por parte de todos, por parte de la estructura que forma parte Palmer Basket Mallorca, por parte evidentemente del entrenador y el staff técnico. Ya estamos trabajando
lógicamente, en plantear y mapear lo que puede ser la siguiente temporada. Por mi parte, ya comenté que entiendo que además hay que profesionalizar más el club, y para mí hay dos grandes áreas. Una parte, la parte del área deportiva, que evidentemente la máxima autoridad siempre será el entrenador, pero hay una parte muy importante que es el área de negocio, que creo que es donde yo más puedo aportar. Yo siempre he dicho que soy partidario de contratar a los mejores y dejarlos hacer, y en eso estamos, ¿no? En contratar gente, en reforzar la estructura, en ver de qué manera podemos ser un club que, más allá del tema de los resultados deportivos, la gente se pueda vincular emocionalmente a él. Aplico siempre la regla de los tercios, ¿no? Por una parte está la parte institucional, que evidentemente también tendrán que dar un paso adelante para que esto pueda crecer, la parte social y de aficionados, que estoy convencido que los aficionados de Mallorca, visto lo visto el otro día en el sábado, se van a involucrar mucho más, y la parte de sponsors privados, que yo ya los considero socios del camino, ¿no? Entonces, por esas tres partes estamos trabajando de forma paralela, y en eso estamos. Realmente llevamos 5 días, poco tiempo hemos tenido para parar, hemos tenido más tiempo para celebrar, pero que no dudéis para nada que estamos ya trabajando en ello con una grandísima responsabilidad y con muchas ganas de afrontar la siguiente temporada con compromiso, con ganas, con esfuerzo, con ilusión y con mucho respeto a lo que nos viene, y sobre todo teniendo claro que para mí el proyecto tiene que ser algo sostenible en el tiempo, que no podemos ni vender humo, ni estamos aquí para decir que la temporada que viene tenemos que hacer lo mejor posible, que esto se pueda sustentar, que el cambio que tenemos de segunda a primera FEP, yo creo que es el salto más importante que hay en las categorías nacionales a día de hoy. Creo que hay más salto de segunda a primera, eso después ya hablará en todo caso el entrenador, que de primera a la Liga ACB, ¿no? Ya se ha convertido casi en una ACB2, teniendo en cuenta que el 70% de equipos que hay en primera FEP son equipos ya con estructuras de ACB o con equipos que han tenido una historia en la Liga ACB, ¿no? Por tanto, lo asumimos con el máximo respeto, con mucha humildad, pero si os puedo garantizar que si algo tenemos claro es que muchas cosas que quizá a nivel de recursos pues podamos tener más carencias, lo vamos a suplir con mucho sacrificio y con muchísimo trabajo. ¿De acuerdo? Y si os parece, os dejo ahora con las palabras del coach. También me gustaría empezar pues un poco en la línea que ha empezado Vicens, ¿no? Primero agradeciendo a los medios asistentes y después a Varadero y a Cabrera también por abrirnos sus puertas, no solo ahora sino durante toda la temporada, porque nos ha facilitado muchísimas situaciones a lo largo de la temporada y creo que es de agradecer. Y en referencia a la valoración de la temporada, desde el punto de vista del entrenador, lo normal sería centrarnos en lo que son los resultados, ¿no? Y es lo que al final, por suerte o por desgracia, marca un poco la valoración o una valoración a final de temporada. Y evidentemente los resultados están ahí y yo no voy a valorar más de lo que se ha visto y de lo que está, pero sí me gustaría hacer una valoración un poco más extensiva a otros ámbitos, ¿no? De lo que es el club y el proyecto, y fue una de las cosas que cuando mi familia y yo decidimos venir a Mallorca, fue una de las cosas que también hablamos con Vicens, como bien dice, ¿no? Un entrenador de proyecto. Me considero así y siempre intento, en la medida de lo posible, pues aportar lo que pueda aportar para que se mejore lo que está a mi alrededor, ¿no? Y evidentemente eso es lo que he hecho, y lo he hecho simplemente porque se me ha permitido por parte de Vicens escucharme, y creo que para que no un entrenador en mi caso, pero cualquier persona, cualquier empleado de una entidad, de una empresa, de un club, pueda aportar su mejor versión, le tienen que dejar, ¿no? Y creo que ahí ha estado la clave, que por parte de Vicens y de la directiva pues me han permitido ser yo, y creo que eso ha sido lo más importante para mí, porque me he sentido muy a gusto. En relación a lo que comentaba de una valoración un poquito más hacia otros ámbitos que no el resultadista, nos habíamos propuesto como club y como proyecto crecer en estructura, en infraestructura y crecer a nivel social, ¿no? Y creo que esos tres aspectos se han cumplido,
y más concretamente el social. Creo que ahora mismo en la sociedad mallorquina, como bien decía Vicens anteriormente, demostró el sábado en Somos que quieren baloncesto, que creen en este proyecto, que los valores que han transmitido los jugadores y todo lo que es el club ha conseguido esa conexión con la grada, y lo pudimos vivir el sábado pasado. Y podría decir que es uno de los... Es verdad que los resultados siempre ayudan a todo, ¿no? Pero sí es verdad que creo que es uno de los mayores logros que hemos podido conseguir esta temporada, que es esa conexión con la sociedad mallorquina, y que Somos estuviera como estuviera el otro día. Y bueno, y yéndonos un poco a lo que es el tema resultados, y conectando mucho con todo lo que ha dicho Vicens, como ha sido así a lo largo de la temporada, en ningún momento nos propusimos este objetivo. El objetivo era claro, que era, como hablábamos antes, el 1%, ¿no? Ser un 1% mejor cada día, y creo que lo hemos conseguido en todos los ámbitos del club. A día de hoy creo que jugadores, staff, directivos, proyecto, prensa, todo somos mejores profesionales. Tenemos que seguir siendo mejores, y ahora mismo pues solo hay un camino para ser mejor, que es seguir con ese 1% diario, y creo que hemos obtenido el premio al trabajo, la recompensa al trabajo. Nadie contaba con nosotros para conseguir lo que hemos conseguido, y eso ha sido muy bueno, porque nos hemos centrado única y exclusivamente en trabajar, en dar nuestra mejor versión cada día, y al final pues bueno, acabar como hemos acabado, y como creo que el club, jugadores y todo lo que rodea el proyecto se merece haber acabado. Por mi parte. Empezamos el turno de preguntas. Del crecimiento del proyecto y sobre todo de reforzar las estructuras. Que tenía dos preguntas que van relacionadas. La primera es si crees que hoy, a 8 de mayo, el proyecto ya está preparado para salir en primera FEP, si está capacitado para competir desde el día 1, y segundo, en el caso del crecimiento, ¿por dónde crees que tienen que ir esos pisos de mejora? Bien, si está preparado el proyecto, por suerte tenemos tiempo para poderlo adaptar a una categoría que, como hemos dicho antes, tiene nada que ver. Es decir, estoy convencido que podríamos competir, sí, pero lo cierto es que nosotros no hemos venido solamente aquí a hacer algo a corto plazo, sino a medio y largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que hay que adaptar, y tenemos tiempo de sobra para hacerlo, ¿no? Y perdón, la segunda pregunta que... ¿Crees que puede ir ese crecimiento, esa mejora? Bueno, sobre todo en la parte de área de negocio, que son dos cosas que yo quiero segmentar muy claramente, y que este año precisamente no estaban, creo que, del todo identificadas. Hacer un componente importante en cualquier proyecto deportivo, ¿no? Que es aparte de la ilusión y que el equipo tiene que ganar para que la gente se adhiera, es el producto. Yo siempre digo, además tengo una mentalidad un poco diferente, creo que al final el partido no es el fin en sí mismo, sino un medio para el fin. Yo creo que el partido para nosotros tiene que ser como cada 15 días como una obra de teatro. Entonces, todos los que formamos parte del negocio, lo que tenemos que hacer es que Somos vibre del partido más allá del resultado. Que evidentemente cuando hay buenos resultados la gente acompaña más, eso es una obviedad. Pero lo que nos tenemos que preocupar es de hacerlo lo mejor posible, y en ese sentido sí que hay algo que es innegociable, y es en la categoría donde estemos, el envoltorio, el producto tiene que ser muy bueno. Es decir, la gente se tiene que sentir muy a gusto en Somos. Hay que tener en cuenta que vienen muchas familias, que vienen muchos clubes, viene mucha cantera, viene mucha afición, y lo que viene a pasar es un buen rato. Si algo estoy orgulloso, es que este año se ha adherido gente que entre nosotros no sabía lo que era un balón de baloncesto. Hay patrocinadores que no sabían qué era el baloncesto, ¿no? Y ahora están que no se pierden un partido. Para mí eso es el éxito, porque adherir gente que le gusta el baloncesto, que trabaja en el día a día, es relativamente más fácil. Pero adherir gente que no le gusta tanto o que no sabían qué era el baloncesto, para mí eso es lo más complicado. Y esa es la parte de negocio. Evidentemente hay que crecer y fortalecer la parte de comunicación, la parte de marketing, la parte de activación de patrocinios. Yo siempre me siento patrocinador, siempre lo he dicho, lo he sido toda mi vida. Al patrocinador quiere que le estés encima, quiere que le cuides el detalle, que le pongas cariño, y sobre todo que le hagas vivir una historia, que le hagas vivir el relato de cómo estamos creciendo, qué estamos haciendo. Además, como la mayoría de patrocinadores son empresarios,
muchas veces te piden, oye, ¿y qué cuesta esto? ¿Y cómo va? ¿Y cómo funciona? ¿No? Entonces, todo eso, que lo hacemos mediante también el Social Club AM, que todos conocéis, que es la parte empresarial vinculada al deporte, pues que creo que todo eso hay que darle otro cariz, ¿no? Entonces, para mí es eso. Y la parte deportiva, evidentemente, ya es un tema que depende más de la dirección deportiva. Y otra pregunta de un tema que, bueno, en los últimos años ha sido polémico, en los veranos sobre todo, ha sido la disponibilidad de Somos, porque ahora, claro, el club ha dado un paso adelante a nivel de categoría, todavía queda que los otros clubes pues acaben su temporada o vean en qué situación está cada equipo, pero imagino que esto también será un motivo pues para reclamar más disponibilidad, no, sino mayor prioridad en esa disponibilidad. Sí, sí, creo que si algo nos ha identificado siempre es la coherencia, ¿no? Entonces arrancamos en Somos prácticamente teniendo un partido cada 15 días, después pudimos tener algo más, este año teníamos un entrenamiento y el resto lo hacíamos en el Toni Pizá, y siempre me he mostrado agradecido al IME y a las instituciones. Cierto es que al final, cuando a medida que tú vas subiendo y creciendo de categoría, y creo que tú lo que estás dando son pasos que demuestran que lo estás haciendo bien, pues evidentemente las instituciones tienen que apoyar. En eso yo estoy convencido que por parte del IME, además que este año creo que va a haber incluso adaptaciones en Somos, en tema de parquet, en tema de iluminación, sonido, etcétera, pues tendrán en cuenta el éxito conseguido para poder tener una disponibilidad de pabellón que tienen el 90% de clubes que ya están jugando en esta categoría. No tengo duda que en ese sentido también la coherencia en el momento que tenga se va a imponer. Pero un poco a nivel de la plantilla actual de la temporada, ¿qué porcentaje es el que puede acabar siendo también el de la próxima temporada? Pues no te podría decir, honestamente te lo digo, ahora mismo no estamos o no estoy en disposición de hablar de porcentajes de mantener plantilla. Lo que sí tenemos todos claros es que cambios van a haber. ¿El número de cambios? Pues no lo sabemos. Hemos empezado o queremos empezar y de alguna forma ya a montar el puzzle que queremos, pero sí es verdad que ahora mismo en el momento que estamos, hace 5 días que hemos ascendido, no estamos en una situación en la que poder decir, oye, pues mínimo un 70, un 80% de la plantilla. Te estaría mintiendo y después me pasaría factura cuando no sea el 70 al 80, así que por eso te digo que no puedo hablar de porcentaje ni mucho menos. Hay algún jugador con contrato, pero más allá de eso sería mentiroso. Bueno, y es el caso del contrato de Joan Feliu, que al final renovó a muy largo plazo. También es importante que ese tipo de jugador, más allá de crecer de categoría o crecer a nivel de estructura, ese tipo de jugador siga estando en la plantilla. Joan Feliu es la imagen de Palmer, es lo que transmite. O sea, Joan Feliu es Palmer. O sea, es con lo que cualquiera que vaya por la calle se tiene que sentir identificado, o sea, tiene que unir automáticamente. Palmer y Joan Feliu tiene que unirlo. Entonces, creo que te he respondido. Y el presidente, no, da igual, vale. Da igual. Pues que el presidente, esta semana es una semana de cosas más que merecido, evidentemente, pero que ahora queda mucho tiempo de cara a la próxima temporada para tranquilizarse tranquilamente y pensar qué falta, qué se necesita, qué sobra en el equipo, ¿no? Bueno, yo creo que contamos una de las mayores ventajas, ¿no? Y lo he podido vivir en otra situación, en mi anterior situación profesional en ACB. La mayor ventaja de haber conseguido esto a la primera es que vas con un mes de antelación a todo, ¿no? Me refiero para poder empezar a construir todo, lo que sea, ¿no? Desde la estructura del club hasta el equipo, ponerte un poco encima de la mesa todo y bueno, yo creo que todo día que pase es día perdido. Creo que ni Vicens ni yo ni nadie del club tenemos la mentalidad de tenemos mucho tiempo, ¿no? Porque cuando te quieras dar cuenta estás en mediados de julio y te quedan X jugadores por fichar y hostia, es que ahora ya el mercado, entonces bueno, o la parte, ¿no? El área de negocio lo mismo. No podemos, entiendo que Vicens no pensará, bueno, ya me pondré principios de julio, que es ahí. Bueno, yo creo que contamos con mucho tiempo, pero hay que ponerse. Sebastián, ¿puedes hablar? Sí, no digo que en Vicens más o menos que sigui competitiva per l'any que ve. O sigui, com se miran clubs que són allà, Estudiantes d'un altre nivell, Sant Pau que ha pujat a un altre nivell, però vull que sigui competitiu per intentar arribar a un objectiu que sigui raonable cada any que ve.
t'he de dir la veritat, Sebastià, és que... perdona, hablo en castellano, no. Al final el nivel de presupuesto, también lo mismo, ¿no? Al final fue el sábado que ascendimos de categoría. Yo, más que del nuestro, te puedo decir que en primera FEP, que es una primera FEP que no es la misma primera FEP o Leporo que conocimos hace unos años, el presupuesto mínimo que creo que hay en la categoría actualmente son 800.000 euros. Y eso además no es algo que esté diciendo yo, sino que está en los medios, es decir, es público, cualquiera lo puede ver, ¿no? Pues y a partir de aquí pues hay presupuestos de equipos que van por encima de los 3 millones de euros. Pues te decía que al final es una liga que se ha convertido en una ACB2, porque el 80% de los equipos han estado en ACB y tienen estructura ACB y tienen ganas de estar en ACB. Nosotros también tenemos claro que yo tengo los pies en el suelo, es decir, tendremos que trabajar muchísimo en la regla de los tercios para poder dar una cobertura y unos recursos que sean competitivos dentro de la primera FEP. Evidentemente con el presupuesto actual es insostenible, no hay nadie que vaya con los presupuestos de segunda FEP o una primera FEP, y no hay que ser locos, ¿no? Y sobre todo tener claro que el papel que queremos hacer el año que viene es un buen papel, más allá ya veremos dónde estamos, ¿no? Pero crear un proyecto sostenible va de eso. Ahora hay que luchar para conseguir que la masa de patrocinadores pues se amplíe, los que están pues ayuden un poquito más, la parte institucional pues ayude un poco más, y evidentemente hay una parte que creo que es la social, que todo el mundo y todos los aficionados que nos gusta el baloncesto en Mallorca tenemos que entender que para ir a ver cualquier evento, cualquier espectáculo, pues te tienes que hacer socio o tienes que pagar una entrada, ¿no? Que creo que eso al final también es un tema clave, ¿no? Entonces ya te corresponde un poquito en base a lo que podrían ser unos presupuestos aproximados en primera, pero te hablas de presupuestos mínimos. Evidentemente a los máximos ya estás hablando de un nivel que de momento no estamos no vemos ni de lado, o sea que... Aún queda la liga para terminar, tanto en ACB como en primera C, pero ya ha habido algún jugador que ha llamado a la puerta del panel porque le encanta el proyecto en primera C. Felicitaciones hemos tenido muchas, además tenemos muy buena relación con muchos jugadores que han pasado por aquí y otros jugadores que están fuera, y también, la verdad, te soy sincero, no hay ningún jugador que se haya ofrecido de una categoría. No, esto no ha pasado, pero es que Mallorca es muy apetecible. Fijaros dónde estamos. Esto al final hay ciudades que no lo tienen, ¿no? Y al final el proyecto en sí, pues también cuando cuentas con un gran entrenador, que sabes además que desde el primer día que arranques con él, cuando finalices vas a ser mejor jugador, pues es apetecible seguro, ¿no? Lo que pasa es que al final estamos en una fase muy inicial de lo que pasó el sábado para poder ver todo lo que podemos hacer. Es verdad que hay que hacer un mapeo generalizado de los jugadores, que me consta que ya se está haciendo, pero también dotar de una cierta tranquilidad a lo que nos está pasando. Yo creo que nos hará tener un poquito la cabeza más abierta a lo que realmente necesitemos. Tendremos que tener una eficiencia a nivel de contratación muy alta, porque al final pues cuando tienes a lo mejor menos recursos que la media, pues tienes que ser más eficiente en otros campos que estoy convencido que podemos tener. El sábado nos dimos cuenta de que había muchísimos niños, cosa que antes no pasaba. Va a trabajar el club en todos los clubes, en todos los equipos de Mallorca, para que se acerquen, para tener un ambiente de juventud. Fíjate, es de las cosas que me siento más orgulloso, ¿no? Que vengan familias, que vengan niños, que de cada vez vengan papás con mamás con niños, que al final cada 15 días sea un punto de encuentro familiar entre todos. Creo que eso es fundamental para que el proyecto crezca, porque no nos damos cuenta, pero hay un montón de licencias de baloncesto en Mallorca, punto 1. Punto 2, hay una cantidad de gente que no tiene, por desgracia, la visibilidad que tenemos nosotros ahora, que está trabajando día a día para hacer crecer a clubes deportivos en Mallorca, y a eso hay que darle visibilidad, y eso hay que darle recorrido, y crear una estrategia de clubes vinculados donde se sientan partícipes de que esto es suyo. Para mí es la clave, y esa es una estrategia de cantera y de clubes vinculados que tenemos que manejar muy bien el año que viene, porque para mí es que los niños tienen que ver un espejo en todo esto. Por eso hablo siempre de los valores, de la filosofía, porque creo que hay que dar una buena imagen, y no me vale solamente con ganar. Ganar es importante,
pero ganar implicando una serie de valores, sin que nos piten 3 técnicas por partido, dando una imagen, eso sí que para mí es innegociable. Yo nunca le cuestiono al entrenador los cambios, lo que sí cuestiono es la actitud del equipo dentro de la pista, sobre todo a nivel de cómo se comportan, porque para mí ese aspecto que has dado es clave. Adherir a familias, niños, canteras, clubes a Mallorca para que realmente vean que eso es un efecto espejo y que se sientan totalmente involucrados en que crezca Mallorca a nivel deportivo, a nivel baloncesto, es bueno también para las canteras, para los niños y para las familias. Sí, a nivel de club, no sé cómo valoraría el club de Palmer que a lo mejor el Ciu pudiera ascender, el Sant Antonio también pudiera ascender, digamos, más en Menorca, sería, digamos, casi una primera FED balear con 4 equipos baleares. No sé cómo se valoraría dentro del club las opciones de otros equipos baleares dentro de la categoría de hockey. Para empezar, dentro de la estrategia del club, algo también que dijo en el principio, en el centro de nuestra toma de decisiones siempre está el aficionado. Puede parecer que queda bien, pero no, es que el centro de nuestras tomas de decisiones es el aficionado, no hay ningún ego que se imponga sobre eso. Entonces, cualquier cosa pase, me has hablado del Menorca, en Baleares, y sea bueno para el aficionado, es bueno para nosotros. Ahí me hicieron esta pregunta, que además no la voy a obviar, porque lo que es bueno para Mallorca es bueno para el aficionado. Entonces, si el Fiwi tiene la suerte de poder ascender, es bueno para el aficionado, es bueno para Mallorca. Yo en esa casa tengo amigos. Y en esa casa respeto a mucha gente, aprecio a mucha gente, por tanto yo pues felicitarles también por la temporada que están haciendo, que creo que hay que ponerla también en valor, y por otro lado desearles mucha suerte por los que le queda por delante, pero ya no solamente a FIBU y Sant Antoni, que además también es una relación muy cordial con ellos, nos mandamos mensajes permanentemente, con el Estia Menorca, estoy en contacto con Miki, con Oriol, su presidente, de hecho fuimos patrocinadores, tuvimos oficina en Menorca y tenemos una relación de amistad. Es que el deporte es eso, es decir, el deporte va de que en la pista y sobre todo en el baloncesto, los codos, los que se tengan que dar fuera de ella, tenemos que ser señores, y en ese sentido nunca voy a permitir que nadie de los míos ponga en entredicho que algo que le pase bueno a Mallorca sea malo para nosotros, todo lo contrario. Todo lo que le pase bueno a Mallorca es bueno para el aficionado y es bueno para nosotros. Hablabas antes a nivel de cantera, de estructura. Ahora no tengo claro si al estar en primera FED, la categoría te exige tener un filial en cierta categoría, en cierta estructura, y no sé si eso implica también pues la afiliación con un club, con varios clubes para poder formar eso. Ya lo teníamos este año, tenemos que tener una estrategia de clubes vinculados, que en este caso este año era CIDE, ¿no? Entonces, si no voy mal, y te hablo desde ahora mismo porque tampoco me has pillado ahí, no te exigen tener ningún tipo de liga EVA, sí que te exigen tener un mínimo de equipos vinculados de cantera, que en ese sentido no hay ningún problema, porque eso lo vamos a seguir teniendo.